hace mucho frío. Digo, le vamos a quitar solemnidad a esta ensayo de presentación, porque Alejandro me parece que básicamente lo que él va a decir, yo no lo he visto, no lo he leído, hemos conversado, me parece que es como se dice, de esa cosa cotidiana vamos a ponerle la palabra chusmerío, ¿no? Local, puntano, un poco lo que de alguna manera hace a la identidad local de San Luis. Bueno, Alejandro, descendiente directo de grandes personalidades, Polo Godoy Rojo y José Lavía, que además estamos en José Lavía, lo cual me parece lindísimo. Bueno, no más. La idea es que Alejandro no se olvide, porque hay que contar la historia personal de uno sin olvidarse. Uno a veces dice, esto lo cuento, esto no, esto sí. Bueno, los dejo con Alejandro y disfrutemos la hermosa tarde acá adentro. Ese soy yo. Sí, apenas nací ya salí en el diario. Yo nací el 18 de marzo, de ahí el 21 ya estaba en el diario. Después salí en otras secciones, pero no importa. Nací en el Sanatorio Rivadavia, que estaba en la calle San Martín, frente a la Plaza Pringles. Ahí estaba el Sanatorio Rivadavia. La semana que yo nací nevó. Casi como hoy. Mi familia, Armando, y mis hermanos, y mi hija. Y eso que pasó primero, la primera, andate a esa. Esa es la familia Lavía cuando llegó de Sicilia. Ellos llegaron en 1894. El medio, que está en medio, es mi bisabuelo, mi bisabuela, que era pagano. Allá en aquella esquina está Pepino, José Lavía. Yo le voy a decir Pepino porque para mí era más Pepino que otra cosa. Y este que está acá era mi abuelo, que era peluquero, Francisco Sacho Lavía. Bueno, de ahí vamos a empezar a hablar un poco de todo lo que fue José Lavía. En esa casa que vieron recién vivía mucha gente. Cuando llegaron vivían casi 3, 4 familias. Lavía, Pagano, Melita, y eran muchos allá. La casa era muy grande, tenía casi 70 metros de fondo la casa. Esto que está acá, y gracias a la inteligencia artificial, le dije que me armara aproximadamente cómo era el laboratorio de Lavía, porque no hay foto de eso. Eso es más o menos como yo veía el laboratorio de Lavía. Yo tenía 5 años cuando entré ahí por primera vez. Y encima lo veía de esta altura. Para mí era todo una cosa mágica entrar ahí adentro. Y esto es el estudio de Lavía. Tampoco hay fotografías de eso. Esto me lo reconstruyó la inteligencia. Lo que está allá, ese ventanal grandote, era una pared que daba al patio de la casa, que ustedes vieron hace rato, y que tenía, ese salón tenía aproximadamente 30 metros. Y eso era lo que le daba la iluminación al estudio. La cámara más o menos era esa, pero era mucho más grande, era una cosa muy grande, con un pie grandísimo. Y era muy cómico porque Pepino se metía abajo de esa tela que ustedes ven y enfocaba, ¿no? En la tela él lo que veía era la cara de nosotros, o el que tomaba la foto, pero al revés. Entonces salía de ahí adentro y decía, bueno, pónganse, rían o no, pónganse serios. Era muy estricto en el tema de sacar fotografías. La fotografía tenía que salir perfecta, vos tenés que salir peinadito, quietito, sonriente, no te tenés que mover. Y en el momento que salía, decía quietos, sacaba el cosito del obturador y lo volvía a poner y volvía para atrás a ver cómo había salido la foto. Esas fotos, esas
Esas fotos que las hacía ahí, primero de esa cámara salían en vidrio. Entonces él tomaba los negativos en vidrio y se cruzaba al laboratorio donde ya empezaba todo lo que era la revelación de las fotos. Esto que está acá, esa es mi mamá. Y lo que ven ahí es el techo de lo que acaban de ver. Como ven, de acá hasta allá son más o menos 30 metros. Y lo que está así, en diagonal, es justamente lo que yo les contaba del ventanal ese que daba iluminación. Ese es el techo del estudio. Como ven, allá, toda la otra parte de la casa, que era recontra grande. Eso ahora van a ver imágenes de Pepino, de la vida, familia. Casi todas las fotos familiares que tenemos, que eran de familia, eran de Pepino. Pepino era un tipo que tuvo su primera cámara, o una de sus primeras cámaras, que se la regaló una marca de cigarrillos. Después él empezó a sacar fotos. Él no tenía una técnica para sacar fotos. Él sacaba fotos. No era que voy a sacar, no, él iba, sacaba fotos. Lo que sí buscaba él siempre era la perfección de la foto. Era tratar de sacar la foto perfecta. Por ejemplo, hay una anécdota muy loca que en un desfile militar venían los soldados marchando, y Pepino se paró en medio de la calle, en el 9 de julio, frente a la Casa de Gobierno, así. Y los militares venían marchando, y Pepino no se movía. Y los militares se iban marchando, y Pepino no se movía. Hasta que en un momento, el que dirigía el desfile les dijo que pararan y marcharan en el mismo lugar, hasta que Pepino tomó la foto que quería y de ahí la pudo sacar. Ahí siguieron los militares. Ese era el respeto que más o menos la gente le tenía a José. Después, como pueden ver, acá van a ir pasando muchas fotos. Hablamos de que hay aproximadamente 350.000 o más fotos. Yo saqué algunas para que ustedes vayan viendo. Era un hombre muy movedizo. Van a ver fotos de piso, van a ver fotos de techos, van a ver fotos tomadas de lugares que eran insólitos, porque donde se subía para sacar cosas muy locas. Y lo que vieron recién eran accidentes. Una vez se quemó una casa cerca de mi casa. Nosotros nos cambiamos ahí a la casa de la vía. Se quemó una casa y Pepino, vos se está quemando una casa 5 cuadras. Él salió primero a ayudar con mi abuelo, era peluquero, mi abuelo era hermano. Primero salieron a ayudar y Pepino, después que estaba todo ahí, empezó a registrar el incendio. Hay como 3 o 4 fotos de ese incendio. De ahí, el señor que se le había quemado la casa, lo promocionó, le dijo para que colaborara con Caras y Caretas. Entonces ahí empieza Pepino a hacerse conocido nacionalmente. Primero porque era uno de los pocos fotógrafos del interior del país, y segundo porque hacía esas cosas demasiado locas para hacer de fotógrafo ahí. Caras y Caretas también le da una cámara y después empieza a trabajar en muchas otras cosas. Trabajó en Diario de la Prensa, trabajó de corresponsal en otros diarios, en La Nación y otras más, y recibió un premio, uno de los premios más reconocidos de la fotografía, que es el premio Kodak. Kodak, en aquella época, como siempre, Kodak fue la marca, fue todo. Bueno, Pepino recibió el premio de ahí. Fotos, como ustedes ven, donde, miren eso, muy loco esas cosas así. Había una foto de un accidente de tren donde él saca la foto, yo no la puse porque no da, donde saca el accidente del tren y se está la cabeza de un hombre en el piso. Bueno, esas cosas retrataba él, porque, ya les digo, él no mantenía un estilo, simplemente él iba y sacaba la foto. Después fue creando la obra él.
También en el estudio hacía fotos de gente que quería ir a sacarse fotos. Tenía 5 telones distintos para que la gente eligiera qué quería sacarse. Eso está buenísimo, volver. Eso es una marcha de un pueblo manifestándose. Pero fíjense dónde está él. Imagínense dónde está él, subido, que la gente está, y encima lo está mirando, ¿no? Bueno, él insisto, no creó una obra, no quería hacer una obra de esto. Él trabajaba bueno, hola. Él trabajaba de fotógrafo y hacía eso. Siempre que salía de la casa, salía con un bolsito y la camarita. Siempre que salía de la casa. Y en el estudio hacía fotos de gente que quería sacarse fotos artísticas, fotos de retrato, qué sé yo. Y hacía una cosa muy particular, que era la foto carnet. Las fotos carnet, Pepino las hacía, y en el negativo, que después yo le voy a mostrar cómo eran los negativos, tengo algunos simplemente de papel, pero no los de vidrio, pero lo partía a la mitad. O sea, sacaba la foto, eran 2 fotos, entonces pues sacaba la foto carnet. Y siempre él guardó en la foto, en un cuaderno que tenía, guardaba las fotos carnet que sacaba. Tenía como 5 libros tipo actas, ¿vieron? De esos tipos grandes, y todas las fotitos carnet que él sacaba. Bueno, hasta ahí llegate. Volvete un cachito más atrás. Acá, eso que ven ustedes ahí, y volvete un cachito más atrás, más atrás, más atrás. Otro poquito. Bueno, otro poco más. Dale, ahí. Bueno, como ven, en las fotos que pasaron anteriormente, él viajó mucho, sacó fotos de muchas cosas. Hasta llegó a viajar a Uruguay a sacar una foto de un avión que había venido no sé de dónde. Pero fue a Uruguay y sacó la foto, fue uno de los pocos que sacó esas fotos, por eso también se los recuerda. Y como vieron, viajó Salinas, Valde, San Francisco, por todos lados anduvo Pepino. Era muy, muy movedizo, era una persona que se movía muy mucho y nunca pues nadie podía saber cómo hacía para estar acá, y a los 12 años estaba allá sacando las fotos. Yo me acuerdo, yo ya les digo, cuando yo era chico y nos cambiamos a la casa de la vida, él me mostraba cómo hacía las revelaciones, cómo hacía entonces ese tipo de cosas. Yo era chico y a mí la mesa que tenía en el medio me llegaba acá. Entonces para mí era una locura eso. Y él venía y me mostraba, mira, esto es así, me contaba todo. Tenía un aprecio muy grande por los chicos, donde él en el patio de mi casa veía un niño, él iba y le sacaba una foto. Incluso cuando iba por la calle había gente que tenía niños y le sacaba fotos. Era muy, muy sociable en ese sentido. Lo que sí no era muy sociable era con la familia. Como buen italiano siciliano, claro, porque siempre lo llevaban a Pepino para sacar la foto de la familia. Entonces ponía todo así juntito, toda la familia, todos grandes así. Y era muy loco porque mis primos más grandes siempre le hacían la broma de que, ¿se acuerdan que él tenía un sistema de flash que era como un polvo? Entonces apretaba un botoncito y saltaba toda una llamarada, y ese era el flash que usaba. Entonces, mis primos más grandes, hablo de mis primos, de Javier Cacás y de otros más, estaban sentados, ¿no? Entonces, cuando veían que Pepino iba a hacer así para sacar el flash, se escondían abajo de la mesa. Entonces no salían. Y Pepino se enojaba, agarraba todo y dice, no, me voy. Se quería ir porque, claro, no era lo que él quería la foto perfecta y esto se lo arruinaba. Cosas así, una vez en la calle Colón inauguraron la luz eléctrica, la luz de calle, y había un montón de gente. Y Pepino iba con la camarita, con el coso para sacar el flash y con una escalera. Y yo me acuerdo que iba atrás de él. Yo siempre que podía iba atrás de él. Después me tenía que andar buscando a mí porque yo andaba atrás de Pepino perdido en cualquier lugar. Y era muy divertido porque Pepino se subía a la escalera, ponía cosas así y toda la gente se ponía así para ver cómo sacaban la foto. Era muy, muy divertido eso. Después, volvete a la parte donde está el casamiento de mi mamá. Bueno, un poquito más atrás. Ahí.
Esa es mi mamá. Creo que hay una más atrás, creo. Ese es mi papá y mi mamá. Perdón, ese es mi abuelo, que estaba entero. Mi abuelo y mi abuela. Ese es hermano de José Lavía, él era peluquero. Tenían 3 hijos, Hilda, ahora sí, Hilda, Chicho y Robbie. Robbie es Roberto Lavía, campeón de pelota paleta. Y Chicho era peluquero, los dos fueron peluqueros. Roberto después se va al comedor universitario que estaba en la calle Bolívar. Antes el comedor universitario estaba en la calle Bolívar. Y tenía muchos servicios de enfermería, de doctor, de peluquería y otras cosas más en el comedor universitario viejo. Después se cambió a lo que conocemos todos ahora. Acá era cuando el mercado central, que se llama a principios del siglo, y después como un incendio muy grande se quema y lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer, ahí está la parte no donde están haciendo el mercado central. Y acá es donde yo les quiero contar, mi abuelo, yo tenía 4 o 5 años, mi abuelo Chacho, me agarraba de la mano y me llevaba al mercado. Yo era chiquito, pero para mí era una aventura total. Mi abuelo me agarraba de la mano. Estos que están viendo ustedes ahí eran los vendedores, que no eran vendedores ambulantes, era la gente que traía la mercadería del campo para llevarla adentro con los changarines, y adentro estaban los stands, pero la gente, mucha gente se quedaba vendiendo ahí, y la gente iba y compraba más barato ahí porque le sacaban por menor precio. Y adentro estaban todos los stands bien armados de carnicerías, pescaderías y todo lo demás. Y mi abuelo me llevaba, me acuerdo de la mano, me decía, vamos a comprar bacalao. Y para mí era toda una joda, una cosa muy loca. Yo veía caras de la gente que no lo podía creer. Y en ese entorno aparecen ciertos personajes que se cortó. Ahí van a aparecer, ahí aparecen, bueno, eso como ven ahí, Casa Migliosi, que era una casa que después fue mueblería, quedaba casi cerca por la Colón, casi cerca de Junín. Después es una casa Rosso, que ahora está, creo que una marca de Ribeiro, creo que está ahí, o algo así. De Rosso pasó a hacer rentas, porque todos los Rossos vendieron todo eso y pasó a hacer rentas. Y acá quédate un ratito. Y acá aparece Cafelandia. Cafelandia primero estaba al lado del Paseo del Padre. Cafelandia fue un bar que se creó aproximadamente en la época del mercado, en 1950. Y cuando el mercado cierra, Cafelandia se cambia a Colón y Pedernera, en la esquina, donde ahora hay una venta de colchones. Y bueno, de ahí empieza en todo el torno al mercado, empiezan a aparecer ciertos personajes que eran vagabundos, borrachines. Y mi abuelo, en la peluquería, los atendía y no les cobraba, por supuesto, porque eran gente vagabunda, gente que andaba por ahí. Pero, por ejemplo, teníamos uno que se llamaba el Malacara, obviamente, porque era un tipo grande, ¿no? Con una cara bastante mala. Y ese era malo. Ese era malo, siempre prepoteaba. Es más, mi abuelo una vez lo tuvo que chumbear, pero no chumbear, sino tranquilizarlo un poco, porque le decía, cortame el pelo, cortame el pelo, cortame el pelo. Mi abuelo me dice, no, Felipe, vamos a parar. Lo sacudió de un sopapo. Después teníamos otro que se llamaba Rosamacho, como verán, era Rosamacho. Era un tipo, por ejemplo, el Malacara siempre vestía de gris, el Rosamacho de marrón, siempre con gorra, saco y del mismo color. Era gente que vestían bien, pero no eran tanto. Se notaban que eran más como vagabundos, eran gente de calle. Después había uno que se llamaba Gualano, que ese aparentemente venía de una clase bien y por alguna razón la familia los corrió,
pero el tipo era elegante. El Bobalá era un tipo súper elegante, mi abuelo lo conocía mucho, lo ayudaba hasta con plata. Y después había otro personaje que se llamaba el Hormiga Negra. El Hormiga Negra era una cosa grandota, por supuesto, bien morocho, y era el jefe de los changarines del mercado. Él era el que decía, ni vos te doy trabajo, vos te doy trabajo, vos te doy trabajo. Él manejaba lo que era el changarín para que llevaran los productos adentro. Bueno, y esta foto de Cafelandia, y ahí termina con el Cine Roma. ¿Por qué les toca el Cine Roma? Porque en esa época, cuando empieza a estar el Cine Roma, nosotros íbamos al Cine Roma en el matiné, usado al matiné, pasaban 2 películas. Y siempre una de las películas era de... No, déjalo ahí en el Cine Roma. Siempre una de las películas era de cowboy. Y ahí apareció un personaje, para nosotros muy divertido, y terminamos haciéndonos amigos, que se llamaba Juan, y que fue Coco. Coco. Coco, no sé si ustedes conocen el Cine Roma, tenía un pasillo así, iba al borde de la pantalla otro pasillo, y hacía así, una cosa así. Cuando empezaban las películas de Coco, cuando de Cowboy, Coco agarraba y salía de la escalera a tirar tiros, y salía tirando tiros, Coco, ¿no? También era conocido porque en la calle Coco se paraba al lado de los autos. Se paraba al lado de los autos y empezaba. Y les hacía picada a los autos. En la calle Rivadavia, sobre todo. Y corría desde Pedernera hasta Junín, corriendo al lado de los autos. Ese era Coco. Y ahí les voy a traer otra mención que viene después. Sí, tal. Bueno, acá están. Ese es mi papá, el que está de bigote ahí en medio. Es mi papá. Él trabajó en la TAC. Mi papá era Godoy. Y esa es la familia de Godoy. Eran 3 hermanos, los Godoy. La mamá, mi abuela, y acá un personaje del que vamos a hablar ahora, que es Polo. Era el mayor de los Godoy. Polo no solo era escritor, no solo fue, lo conocemos todo por lo que escribió, sino que fue maestro. Y lo que siempre Polo quiso fue que lo reconocieran como maestro, no tanto como escritor o por lo que hizo en eso, sino que él personalmente quería que lo reconocieran como maestro. También cantaba. En eso que ven ahí atrás, en esta, bueno, Polo está allá. Lo que yo les voy a mostrar más que todo son cosas familiares que yo viví, ¿está bien? Yo no les voy a decir técnicas ni nada, les voy a decir lo que yo viví. Y este que está acá es el hijo mayor de Polo, Osvaldo, mi primo. Bueno, Polo también recibió muchos premios por lo que hizo. Como ven, son fotos familiares, porque Polo venía a San Luis únicamente, vivía en Córdoba, casi 50 años vivió en Córdoba. Nació en Concarán, estuvo en San Luis un tiempo y después se fue a vivir a Córdoba. Y acá venía solamente los fines de año, la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Por eso casi todas las fotos que tenemos de Polo, esto es una escuela donde Polo estaba. Como ven, pero él sí nunca dejó de sentirse puntano, nunca dejó de sentirse de San Luis. Es más, él quería que lo llamaran puntano por más que hubiera nacido en Concara. Ahí está recibiendo un premio. Él recibió un premio Conex por sus obras que van a ver ahora. Algunas de sus obras que yo puse. Esa es fiesta familiar, como ven. Cosas que de pronto no la... Ese es mi papá con Polo y otro hermano. Y hay este libro. Este libro es el que recibe un premio nacional. Polo recibió aproximadamente casi 50 premios, pero este es uno de los más importantes que recibió, porque era uno de los primeros escritores del interior que recibe un premio nacional en esa época.
y después ahora van a pasar otras obras que ven ahí. Es un cuento infantil, tenía obras de teatro, poesía. Este también es lindo para los historiadores porque habla un poco de los personajes de la historia de San Luis. Bueno, el libro de poemas y otras cosas más. Pero lo importante, bueno, acá me paro un ratito. Polo, ese es Mario, mi primo, que estuvo desaparecido casi 30 años, después lo encontraron en una tumba común. Bueno, nunca supimos qué le pasó a Mario, pero bueno, uno de los desaparecidos por la dictadura. Otra cosa que tenía Polo es mi tía Clide, que nosotros nos juntábamos en la casa de mi abuela. Mi abuela vivía en barrio Jardín Aeropuerto. Y en aquella época el barrio Jardín Aeropuerto era como si ahora vas al volcán, más o menos. Porque quedaba cerca del aeropuerto, re lejos, casi no había colectivos. Y estaban los 3 hermanos, con los hijos, con los nietos. Éramos un montonazo. A nosotros los chicos nos hacían dormir en el piso de la cocina, porque éramos muchísimos. Se repartían en algunas casas, pero siempre fuimos muchos. Y había por eso me quedo en esta foto. La casa tenía 3 habitaciones. La habitación de mi abuela Ita, nosotros le decíamos Ita, nosotros 3 nada más, éramos los únicos que le decíamos Ita, porque mi hermano más grande no le podía decir abuelita, entonces le dijo Ita. Y había la habitación de mi abuela, la habitación de una de mis tías que tenía una despensa en esa casa, y la habitación de Clides. Clides siempre nos leía. Ella siempre, cada vez que nos juntábamos, ella agarraba un libro de Polo o algún otro libro y nos leía en esa habitación. Y más de una vez, Polo entraba a la habitación y nos contaba cosas. No me acuerdo qué, pero era una cosa que todos éramos como 15 niñitos, entre 4 y 12 años, metidos en una habitación chiquitita, y Polo entraba, se sentaba en una silla, nos hablaba, y se ponía a contarnos historias. Historias que no sé si se le ocurrían a él en ese instante, no sé si las tenía escritas, realmente no lo sabemos, pero nosotros éramos así. Porque para nosotros, aparte Polo tenía una voz grave, y para nosotros era mágico, era como si estuviéramos viendo televisión, pero con un tipo ahí adelante que nos hablaba muy bien, tenía una dialecta muy linda, Polo. Ese es Osvaldo en la Feria del Libro, donde también nos reconocen a Polo y Polo. Y acá vuelvo a Cine Roma, ¿por qué? Porque en el Cine Roma, ya ahora pasado, déjalo ahí, cuando vuelven a tirar el mercado central, porque lo tiran por una cuestión de higiene, porque se empezaron a juntar muchas ratas, había mucha mugre y no le cuidaba a nadie, entonces deciden tirar el mercado. Y había quedado todo eso en nada, y construyen el Paso del Padre, lo que fue el Paso del Padre primero. No hay fotos del Paso del Padre, me cansé de buscar. Encontré esa soy yo con mi primo, y como pueden ver, el Paso del Padre era jardín, unos cositos en el medio, un patio grande, digamos, una baldosa. En el medio teníamos muchos árboles y lugares de césped. Tenía una fuente donde cuando lo inauguraron le pusieron pescaditos, y del otro lado era casi lo mismo. Esto está visto del lado de la calle Colón, del otro lado estaba la calle Rivadavia, y más o menos les cuento. Acá yo voy a hablar un poco de lo que era el vecindario de esa zona. Pasar. Bueno, este le pasó el padre, ¿está bien? Acá estaba mi casa, acá.
No, acá. Paseo del Padre, acá estaba mi casa. Todo esto era mi casa. Todo eso. Ahí era Celorrio. Casa Celorrio. Al frente estaba Rosso. Por acá estaba una casa de los Cusa. Acá era la ferretería Migliosi. Acá había una fábrica de sombreros. Acá vivía Funari. Por acá estaba la farmacia El Indio. Acá estaba Vulcán. Que Vulcán trabajó mi papá. Y después nos venimos a vivir acá y abren un negocio ellos. El banco. Y la clínica. Acá estaba la heladería Edén. Que Edén en su época es más o menos donde está otra panadería ahora. Edén en su época era no solo una heladería, sino una confitería. Que cuando salíamos al matiné íbamos a tomar café con leche ahí. Bueno, más o menos en esta zona se juntaban un montón de familias. Y yo me acuerdo. Por allá vivían los Cacaces, que era el primo mío. Y eso. Allá está mi casa. Y acá hay un hotel. El Hotel Royal. ¿Y por qué el nombre Hotel Royal? Porque una vez mi papá agarró y como viajaba por el negocio mucho a Buenos Aires, vale, me trajo eso, un kit de filatelia. Yo no entendía mucho qué era eso, pero me gustó. Y bueno, yo empecé a coleccionar estampillas y una de las cosas que tenía, como no conseguía, como no sabía, iba y golpeaba puertas para que me dieran estampillas. Y en una oportunidad me dicen, pero mirá que al lado de tu casa hay un gran coleccionista de estampillas. Y era este que va a aparecer ahora. No hay fotos. Pero era ese señor, Juan Carlos Urley, uno de los mayores coleccionistas de estampillas de acá de San Luis, que él me recibió bastante bien, pese a que era no le gustaba mucho. Y junto al otro señor que vivía una firma ahí, con Emer, Alberto Emer, que era la primera peña filatélica de San Luis, donde hicieron una muestra nacional, que es esa, y después pasaron. Hacen esto, tenían sellos, y la filatelia también me llevó a aparecer en el diario otra vez, que es eso. Me invitaron del diario Puntal, gracias a Claudio San Martín, a armar. Y después, gracias a algunos contactos como Jorge Jiménez, Fernando, Gabriel y otra gente más, creamos el nuevo Centro Filatélico de San Luis, donde nos juntamos los miércoles, normalmente los miércoles en Atípica, así que estamos todos, todos no, pero un poquito más. Bueno, acá paso a otra cosa. Ese es mi hermano más grande, el que está de este lado es Pilo Cacase, y allá está mi tía Coro Melita. O sea, bueno, nosotros, como mi papá nos cantaba siempre, nos tenía siempre, qué sé yo, nos convertimos en los hermanitos Godoy. Cantábamos en la radio del EB13 y en la televisión, en el Canal 2, en la calle San Martín. ¿Vieron donde está el bingo de la calle San Martín? Un poquito más allá, ahí estaba el Canal 2. Y el que está ahí parado es Javier Pérez y primo. O sea, ese era el negocio de mi papá y mi mamá, el negocio que abrieron ahí en la calle Colón también, abajo en la Casa La Vía abrieron esa joyería, relojería y un montón de cosas más. O sea, así era más o menos. Y acá quiero llevarlos a una
cosas que se daban en San Luis en esa época, estoy hablando del 80, 70 y pico, 80, donde las familias se juntaban y hacían fiestas familiares, populares pero familiares. Mucha gente conocida en casas, no en salones, sino en casas, se juntaban. Eso de familia Farinazo, no sé si conocen, trabajaron en Volcán también. Y esto es lo que les quería mostrar. Como ven, hay mucha gente, varios son conocidos, familias como Celorrio, estaban Migliosi, estaban otros que, bueno, muy mucho no me acuerdo, pasaron. Pero lo que les quiero mostrar es cómo en esa época se juntaba la gente a hacer familia, digamos. Las fiestas eran en algunas casas, iban a picnic, cosas así, pero el ambiente que se creaba era distinto al que podemos tener ahora, que es o se juntan dos o tres, o se van a un boliche, o cosas así. En esa época era más familiar, todo. Era como que la gente se juntaban familias y hacían fiestas en casa. Esa es mi casa, en la casa, en la colonia. Bueno, y después, y como para ir terminando, aparecen los personajes de los que les voy a contar ahora un poco. Bueno, creo que eso lo conocen. Ahí tenemos a Coquito, ese creo que lo conocimos todos. ¿Por qué le decían Coquito? Por Coco. Porque si se acuerdan ustedes, Coquito dirigía el tráfico, hacía que andaba en auto y todo ese montón de cosas, pero la gente lo llevó al recuerdo de Coco, por eso le decían Coquito. El que está al lado es Pomucho. Pomucho es un personaje que los comerciantes le daban para vender virones, ballenitas, y andaba por la calle vendiendo. Y de pronto te paraba y te empezaba a contar una historia de terror. Te empezaba a contar un cuento de terror. Vos te quedabas ahí mirando y al final hacía ¡guau! Se reía. Tenía un bozarrón muy grande. Entonces era muy divertido. Después teníamos uno que le llamaban el Gigantón. Entonces vos al gigante le decías, iba caminando, le decía, ¡gigante! Y se daba vuelta y se ponía a discutir con alguien, pero no había nadie. Se ponía a discutir con el aire. También era conocido por eso. Después estaba otro que se llamaba Pacholo, que andaba como siempre con armas imaginarias y te apuntaba y te tiraba, pero no tenía nada. Después teníamos otro que se llamaba el Loco F, que todo el tiempo andaba gritando viva Perón. Incluso en una época de dictadura del loco andaba viva Perón, viva Perón. Y después teníamos la vieja de la bolsa, no sé si se acuerdan de la vieja de la bolsa. Y una cosa que me olvidé de mencionar era que en la época del Paseo del Padre, que estaba Café Grande, que estaba otro montón de cosas, aparecieron otros borrachines. Eran, uno se llamaba Manteca Smith, otro era el quilmeño, el chileno Martínez, y esa gente vivía a la vuelta de mi casa, que había una casa abandonada, bueno, muchos vivían ahí. Y ahí también estaba el Tigre. El Tigre era muy conocido porque siempre daba discursos de Perón, se creía boxeador, él decía que había sido boxeador en su época, y siempre lo tuvieron los universitarios en el comedor universitario, lo invitaban a comer al comedor, y siempre le decían que lo paraban en una mesa que diera un discurso, y el Tigre se prendía y le daba todo. Y bueno, no puede dejar de pasar esto, que creo que lo conocimos todos, al Cabezón. Y antes de dejarle la última, quiero que alguien venga y busque, porque yo lo que traje son algunos
fotos que tenía, que tengo, para que las vean, no solo que se queden con la imagen de lo que fue, sino que puedan ver y palpar y jueguen un rato con los papeles también. Les dejo la última y gracias. En la web lo pueden encontrar también. En la web hay aproximadamente 1300 fotos digitalizadas de Pepino. En el archivo histórico están, pueden buscarlo, pueden encontrar todas ahí. Y tiene una pequeña descripción esa. Por ahí no le dan bien con las fechas, porque claro, son muchas y no había fechas, no lo tomaban con fechas. ¿Y el resto? No se sabe. No se sabe. Cuando Hess se entera de la muerte de José Lavía, empiezan a ver dónde estaba todo el archivo, quién lo podía tener, cómo podía estar. Y ven que eran dos hijas las que estuvieron siempre con él, Chichi y Beatriz. Ellos vivían en un pasaje que ahora no me acuerdo, en una casita muy humilde. Pepino muere muy pobre, muere muy pobre. Y las chicas eran recontra reservadas, eran 4 hermanos. Las chicas eran muy reservadas, vestían siempre de negro, tenían un muy mal humor, sobre todo Chichi. Chichi era pero mala, directamente era mala. Con nosotros era malísima. Siempre que lo veía que estábamos en el laboratorio, que yo no podía, no, era mala, directamente. Y ellas, cuando muere Pepino, se quedan con parte de eso, cajas y cajas y cajas de negativos de vidrio, negativos, cámaras, fotos, un montón de cosas. Y vaya a saber dónde habrán ido a parar, porque había gente que se enteraba de esas cosas, iba y le ofrecía 2 centavos, paquetes de hierro le daban, para que le dieran fotografías. Le iban a la casa, elegían. Claro, estaban en una pobreza bastante grande. Bueno, a ellos cualquier cosa les venía bien. Imagínate, hay un reportaje de la GES, donde GES le cambia material por un auto. Entonces le dice, ¿cuánto querés? No sé, cualquier cosa. Pero le decir, ¿qué querés? Un auto. ¿Cómo no? Sí, un auto. Entonces va, busca un diario GES, dice, mira, tenés ese. Fue, compró el auto, desde el auto, algún rastrojero compró. Digamos que lo pudo salvar, si no, no se pudiera parar todo eso. Eso está en la fototeca de la universidad. Lamentablemente esas cosas pasan así. Si no hay alguien que los cuide bien. El hijo más grande se apartó de todo eso. Nunca quiso. Creo que vendió un par de cámaras, nada más, porque jugaba mucho. Y nada, eso. ¿Qué diferencia de edad tenías con esas mujeres? ¿Con ellas? Sí. Imagínate, yo tenía 6 años y me habrá tenido como 40, pico, 40. Sí, Chichi no daba miedo. Era mala. Te cuento. Más o menos era así. Mi casa era un zaguán. Después, un lugar, como un patio interno, el laboratorio de la vida ahí y la entrada al estudio. Después había una puerta cancel de metal y de esa puerta entraba todo el patio. Bueno, esa parte era de José Lavía. Y nosotros, claro, jugábamos ahí. Pelotas, bicicleta. Para mí el paseo del padre fue el patio de mi casa. Ahí en el paseo del padre, todo. Pelota, bicicleta. Entonces pasábamos por ahí todo el tiempo. Y Chichi en la puerta nos esperaba así. ¡Salga! Así. Claro, teníamos para cómo una mujer que estaba siempre vestida de negro. Estaba negro.